A partir de este momento, ustedes y nosotros compartiremos información a todo riesgo para que el desastre no nos alcance. Saludos, buenas tardes para todas y todos, bienvenidos y bienvenidas a su programa Información a todo riesgo, que todos los viernes de 4 a 5 de la tarde nos acerca a los temas sobre la gestión de riesgo de desastres. Recuerda que buscamos en el espacio contribuir a conciliar la relación del hombre con su entorno y tenemos un lema: para que el desastre no nos alcance. Muy buenas tardes, Nilsa. Saludos, Adelfo, saludos también a todos nuestros oyentes. Trabajaremos para todos ustedes en el programa de hoy, Marius Cátegui, quien se ocupará del control técnico, y estaremos como productores y moderadores. Nilsa Ulfo con el CNP 6779. Adelfo Solarte con el CNP 8965. Como asesor de los contenidos del programa, el doctor Alejandro Liñayo. En la asistencia de producción, el profesor Iván Chacón. En la edición y montaje nos acompaña Gerardo Montes. En la dirección de la FM 100.9, Enrique Torres. Les recordamos que el programa llega a todos ustedes gracias al apoyo del Centro de Investigación en Gestión Integral de Riesgos, SIGIR, y de la Fundación para la Prevención del Riesgo Sísmico, Fundapris. Estas instituciones reciben el respaldo de la empresa Total Oil and Gas Venezuela. Y así damos inicio hoy viernes 8 de julio al programa número 35 de Información a todo riesgo. Ciertamente, Nilsa, y les recordamos que hay varias maneras de interactuar con el programa. Una de ellas es sintonizando su aparato de radio, pero también lo puede hacer, si no tienes radio, a través de internet, para lo cual les invitamos a hacer clic sobre la dirección éxitos109fm.com.ve, y desde allí pues nos puede seguir tanto en Venezuela como en cualquier parte del mundo. Igualmente, si desea escuchar los programas que hemos grabado y que tenemos acá en nuestro depositario, puede ingresar a la dirección www.sigir.org. Usted se va allí a la sección novedades y puede, escuchar y rescatar y bajar de manera gratuita cualquiera de los programas que hemos tenido acá en nuestro espacio. Sí, Adelfo, y si también quieren escribirnos, también lo pueden hacer a nuestro correo a todoriesgo@sigir.org. Tiene muchas formas entonces interactuar con Información a todo riesgo. Hoy tenemos un programa especial, una frase que decimos mucho por aquí, que tenemos un programa especial, pero hoy ciertamente lo es, porque nuestros invitados, a propósito de la realización en Mérida del Congreso Internacional de Ingeniería Sísmica, CIDIS 2011, que se estuvo realizando durante los días 6, 7 y hasta hoy 8 de julio, nuestros invitados han tenido que hacer un largo viaje desde la Ciudad de México para estar presentes acá en Mérida como especialistas en el área sísmica, y nos van a ayudar a acercarnos a un tema que hemos titulado así: México, una lección sísmica para Latinoamérica. Y sin más, entonces vamos a hacer paso a nuestra primera sección. Con los especialistas. Sí, Adelfo, con los especialistas, como tú dijiste, tenemos dos invitados especiales, invitados que vienen de otro país, de México específicamente. Uno de ellos es el doctor Francisco Ramón Zúñiga Dávila Madrid. Él es ingeniero geofísico, graduado en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México, eso fue en 1980. También tiene un doctorado en geofísica con especialidad en sismología por la Universidad de Colorado en Boulder, en Estados Unidos. Actualmente es investigador titular B, definitivo del Centro de Geociencias, investigador nacional nivel 2 y miembro de la Academia Mexicana de Ciencias. Es coordinador del posgrado de Ciencias de la Tierra, sede Centro de Geociencias en la Universidad Nacional Autónoma de México desde mayo del 2010. Ha sido investigador visitante en el Centro de Investigación y Estudios Superiores de Enseñanza, CICESE, como nos aclararon ellos, en el Instituto de Geofísica de la Universidad de Alaska, y el Instituto Geological and Nuclear Science de Nueva Zelanda. También en las disciplinas de investigación, Adelfo ha estado en la evaluación de potencial sísmico con base en análisis de sismicidad y fenómenos precursores. También en proceso físico de la fuente sísmica en Sismotectónica de México.
Bueno, sí, parte de la larga hoja de trabajo del doctor Zúñiga. También nos va a estar acompañando en Información a Todo Riesgo el doctor Raúl Castro Escamilla. Él obtuvo su licenciatura en Ingeniería Geofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México de 1980, lo cual lo hace colega del doctor Francisco Zúñiga. Y luego hizo una maestría en Ciencias de la Tierra de la Universidad de California, eso es en San Diego, por el año 1983, luego un doctorado en Geofísica de la Universidad de Nevada en Reno, eso fue en el año 1991. Él es investigador, siempre hablando del doctor Raúl Castro, investigador titular del Departamento de Sismología. Sus áreas de interés científico incluyen sismología de movimientos fuertes, modelos de la fuente sísmica, respuesta sísmica de suelos y atenuación de las ondas sísmicas en el CICC. Desempeñó también el puesto de jefe del Departamento de Sismología entre los años 1998 al 2003. Aquí en esta actividad, en el evento, en el CIDIS, en este Congreso de Ingeniería Sísmica, estuvo hablando de efectos de sitio y respuesta sísmica de estructuras, algunos casos de estudio. Bueno, son nuestros invitados. Ciertamente, como habrán escuchado, son dos invitados muy especiales, no solamente por la trayectoria que tienen, sino porque no todos los días tenemos acá en el programa gente que nos puede hablar de realidades fuera de la nuestra, de otros contextos, y que de cierta manera nos pueden ayudar a nosotros los merideños y a los venezolanos a entender un poco el tema de las amenazas, de nuestras vulnerabilidades, desde este caso desde la perspectiva sísmica. Y bueno, sin más preámbulos, entonces vamos a iniciar la conversación. Nosotros veníamos conversando con ellos, les confesamos, un poco para ponernos a tono del que queríamos aprovechar la presencia de ellos. Y siendo de México, pues obviamente a sabiendas del historial sísmico que tiene México como país, pues queríamos pedirles a ellos que nos hicieran una inicial caracterización. Entonces le vamos a pedir al doctor Zúñiga que, agradeciéndole nuevamente su presencia, que nos ilustre sobre cómo es esa realidad sísmica de México en comparación, para entenderlo, con un país como Venezuela. Bueno, pues antes que nada, muchas gracias por la invitación de estar aquí con ustedes. Es un placer no solamente estar en este programa, sino en este bello país. Y hemos tenido ya oportunidad de interactuar con muchas gentes muy amables y unos anfitriones muy generosos realmente. Gracias. Bueno, la situación de México es particularmente interesante porque tenemos un catálogo de sismos de prácticamente todo tipo de los que pueden ocurrir en la Tierra. Hay pocos que se nos escapan. Entonces tenemos sismos que van desde los muy grandes y frecuentes en la costa del Pacífico, pasando por sismos menos frecuentes que ocurren en fallas someras que afectan el interior del continente, que están relacionadas con procesos volcánicos. De ahí nos vamos a sismos que se deben ya, digamos, a otras condiciones, incluso relacionados, por ejemplo, con el llenado de presas, sismos más pequeños, etcétera. Es un ejemplo nada más, pero tenemos muchas regiones que están afectadas por los sismos. En general todo el país está afectado, sí, ciertamente, de una forma o de otra. Desde afuera normalmente pensamos que es solamente Ciudad de México, pero la revisión indica que prácticamente todo el país, de norte a sur, tiene, digamos, una condición sísmica bien importante. Sí, es correcto. Y pues bueno, como por ese mismo motivo, todos los mexicanos de alguna forma u otra hemos estado expuestos al fenómeno. En el peor de los casos nada más porque los que están más alejados de la frecuencia de ocurrencia más rápida, digamos, ellos pues se han enterado siempre de lo que ha pasado en otros lugares inmediatamente. Pero de una forma u otra, todo el mundo hemos sido afectados por los sismos. Y entonces hay, claro, eventos más importantes que otros, hay eventos que han causado un parteaguas incluso en nuestra historia, y pues no se nos olvidan, ¿no? Entonces son lecciones importantes que nos han llegado en todo momento, y tal vez sea por eso que incluso nosotros llegamos a esto, ¿no? De la inquietud que tenemos desde jóvenes. Son fruto de esas circunstancias. Con el doctor Raúl Castro,
sobre esa misma caracterización, entendemos que también pues, las condiciones físicas, la geomorfología de México juega un papel fundamental. Acá llegan, acá a Venezuela, nos llegan referencias sobre el caso de Ciudad de México, en el entendido de su terreno, que es extremadamente blando, pero bueno, entre la fábula y la realidad, los tenemos a ustedes, que nos pueden decir hasta qué punto eso potencia esa condición de sismicidad tan pronunciada. Bueno, la sismicidad, como bien menciona el doctor Zúñiga, es el resultado del marco tectónico en el que se encuentra México. Es un país en que interaccionan pues, más de 3 placas, ¿no? O sea, está por ejemplo la placa de Cocos, que subduce la placa de Norteamérica, que es en el caso de México toda la costa occidental, ¿no? Afectando estados desde Jalisco hasta Chiapas en la frontera con Guatemala, y luego tenemos en esa parte todo lo que es la placa de Rivera, y luego también tenemos que es algo que también compartimos con Venezuela, que es la actividad de la placa del Caribe, ¿no? Y más al norte donde yo vivo tenemos el Golfo de California, que es una zona de esparcimiento del fondo oceánico, que también genera una sismicidad interesante. Entonces tenemos ahí todo un laboratorio de eventos. Y bueno, la Ciudad de México, que alberga una quinta parte de la población, una quinta parte de los mexicanos, estamos aquí hablando del orden de 20 millones de habitantes, obviamente que es un foco de atención del gobierno de México por diferentes razones, y resulta que la Ciudad de México desde el tiempo de los aztecas ha tenido pues una serie de características muy particulares, y la principal es de que la ciudad se construyó en un lago, el cual se fue poco a poco secando, y actualmente la ciudad está sobre una cuenca sedimentaria en la que estos sedimentos amplifican el movimiento del terreno. La Ciudad de México, para que tengan una idea de la amplificación, está a 300 kilómetros de la zona más activa del país, y a 300 kilómetros la intensidad del movimiento es en ocasiones más pronunciada y más intensa que en la zona epicentral, que es en la costa. Entonces estamos hablando en ocasiones amplificaciones de 50 veces. Y esto pues hace de la Ciudad de México una ciudad de alto riesgo, y las autoridades pues obviamente tienen que de alguna manera, de manera integral, manejar y administrar toda esta problemática que existe alrededor de los eventos que ocurren en prácticamente toda la costa occidental. Ahora, tomando en cuenta todos esos antecedentes y toda esa realidad con la que tienen que convivir, culturalmente, ¿cómo ha asumido la sociedad mexicana esta condición que le ha impuesto la naturaleza? Por ejemplo, en los aspectos constructivos. Es decir, ¿ha incorporado la sociedad mexicana esta condición sísmica a su cotidianidad? Bueno, sí, se ha hecho esto en varios niveles. Por un lado está la normatividad que pues por fuerza se tiene que tomar en cuenta. Las construcciones, no siempre, pero desde hace ya muchos años existe una norma que se considera estricta de construcción, en particular en lugares como la Ciudad de México. Y esta norma ha ido cambiando conforme ha habido otras experiencias. Entonces, en particular la experiencia del sismo del 85 cambió esa normatividad, la hizo mucho más estricta y con consideraciones que no se habían tomado en cuenta antes de la ocurrencia de ese evento. Y ese mismo evento también dio pie a que la gente por sí misma tuviera más conciencia de lo que puede pasar en México, porque fue un evento pues muy desastroso con una tasa de fatalidad grande. Y esto también obligó a las autoridades a tomar acciones relacionadas a la prevención de desastres. A partir de ese evento se crearon cosas como el Centro Nacional de Prevención de Desastres, la Dirección de Protección Civil, tanto federal como a nivel estatal de cada estado. Estas ya fueron las acciones, digamos, a nivel gubernamental. Otras acciones que podemos mencionar son el sistema de alerta de la Ciudad de México, que es una serie de dispositivos sismográficos que están en la costa del Pacífico, pero en una zona
desgracia es una zona muy reducida, muy pequeña, pero estos sismos actúan como detector de movimientos. En cuanto están detectando la presencia de un sismo grande, se envía una señal a la Ciudad de México, de manera que hay una alerta y se efectúan evacuaciones en las escuelas, sobre todo en sitios como serían las escuelas. Sí, sobre ese punto nos gustaría volver más adelante. Ahora quisiéramos que el doctor Castro nos aclarara algo. Antes del sismo del 85, o vamos a decirlo así, hasta el sismo del 85, ¿cuál era el comportamiento regular de la sociedad merideña con respecto a su mirada hacia esa realidad sísmica? Y luego se puede hablar de un punto de inflexión en lo que es la historia de México dentro de este tema. ¿Fue tan radical lo que ocurrió allí? Sí, o sea, yo creo que cuando por generaciones se ha vivido en un país sísmico, la gente sí está consciente de las implicaciones, ¿no? Y de hecho se puede uno remontar hasta los aztecas, ¿no? Ellos tienen símbolos en algunas de las ruinas en las cuales describían este fenómeno, ¿no? Entonces la sociedad mexicana sí ha aceptado el fenómeno y se ha adaptado al mismo. Una cosa interesante, yo creo que el punto de inflexión y el parteaguas pues fue precisamente este evento de 1985, magnitud 8.1, que genera una cantidad de muertos impresionante. Estamos hablando de 10,000 muertos. Y lo más interesante del evento es que el evento sobrepasó al gobierno. O sea, el gobierno de México no estaba preparado para enfrentar toda la problemática que involucraba un evento de estos. O sea, por ejemplo, evacuar a 40,000 gentes. Se colapsó un hospital. Y lo interesante de esta lección es la respuesta de la ciudadanía a un evento como estos. Por ejemplo, hubo un hospital que lo evacuaron los taxistas. O sea, no fue el gobierno, fueron los taxistas que a través del radio se dan cuenta de la magnitud del evento y evacúan. Es la gente así ciudadana que se organiza y ellos mismos se van a las ruinas y empiezan a sacar heridos. Esto fue una lección para el gobierno, o sea, darse cuenta de que es la ciudadanía la que sin mayor ayuda enfrenta el problema y lo resuelve. Entonces ahora la lección es, bueno, pues, o sea, yo creo que vale la pena organizarnos y crear todos estos sistemas de protección civil y educar un poco más a nuestros mismos administradores, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que este evento en particular, ese fue la gran lección al gobierno, ¿no? O sea, que se da cuenta que los ciudadanos se pueden organizar y pueden colaborar entre ellos para sí, es una lección, digamos, dentro de la tragedia, sí, digna y que se puede rescatar como aleccionadora para todos los latinoamericanos. Tenemos que hacer una primera pausa, tenemos que colocar un mensaje institucional y al regreso, por supuesto, vamos a seguir, Nilsa y amigos oyentes, conversando con nuestros distinguidos invitados, el doctor Francisco Ramón Zúñiga Dávila Madrid y el doctor Raúl Castro Escamilla. Vienen de México, son geofísicos y nos están contando sobre México, una lección sísmica para Latinoamérica. Mérida ya cuenta con un laboratorio de tecnologías de información geográfica aplicadas a la gestión de riesgo. Investigadores, profesores y estudiantes pueden acceder de forma gratuita a imágenes satelitales de la región y del país, modelos cartográficos y mapas actualizados, acudiendo a la sede de la carrera de Manejo de Emergencias y Acción contra Desastres del IUTE. Esta es otra iniciativa del Centro de Investigación en Gestión Integral de Riesgos, CIGIR. Bueno, aquí conversando con nuestros invitados muy especiales, el doctor Francisco Ramón Zúñiga y el doctor Raúl Castro Escamilla, geofísicos de la Universidad Nacional Autónoma de México, quienes están en Mérida. Pues mentiríamos si decimos que vinieron
especialmente a nuestro programa, pues nosotros los hemos aprovechado porque ellos están presentes en el Congreso de Ingeniería Sísmica, CIDIS 2011, que se estuvo realizando hasta hace pocas horas. Prácticamente los hemos secuestrado de la actividad del almuerzo y pensamos nosotros que era una oportunidad muy importante para conocer la opinión de dos expertos en el tema sísmico, y sobre todo pues tomando en cuenta lo que ellos mismos ya nos han advertido sobre el hecho de que México en el año 1985, creo fue en septiembre, 19 de septiembre de 1985, sufrió uno de los peores terremotos que haya vivido nación latinoamericana alguna, inclusive en el mundo, pero para los latinoamericanos ha habido momentos muy conmovedores, ese del 85 y más recientemente Haití, Nicaragua, en Managua en el 72, sí, son momentos muy importantes y México pues nos ha dado una lección y ellos estaban planteando inclusive se les notaba con mucho amor de la respuesta social que hubo allí en Ciudad de México cuando ocurrió este sismo. En el caso venezolano, doctores Zúñiga y Escamilla, pues antes del terremoto del año 67, que fue el último importante que tuvimos, pues las ciudades se construían alegremente. Ocurrió el terremoto, pero luego se han mantenido, los mismos vicios. Y a veces, pues la lección puede ser muy profunda, pero hay factores, la corrupción en algunos casos, desde el punto de vista de los funcionarios públicos, la misma pobreza, los mismos factores sociales, hacen que lo que ordena el evento, en este caso, construir ciudades más seguras, no sea un propósito alcanzable tan fácilmente. Ustedes nos pueden comentar un poco, primero el doctor Zúñiga y luego el doctor Escamilla, sobre qué elementos, después de ese evento del 85, atentan contra el logro de una sociedad más adaptada o menos vulnerable, para decirlo de esa manera. Sí, bueno, usted lo ha mencionado muy bien. Uno puede estar muy bien preparado en cuanto a lo que quiere hacer, pero si no llega tanto a las personas que están encargadas de la construcción como a las autoridades, pues esto no va a llegar a ningún lado, ¿no? Pero se empieza desde abajo, como siempre. Mi opinión es que el punto inicial es hacer conciencia a la gente, a toda la gente. Eso incluye desde las personas más humildes hasta las autoridades más poderosas. Todos debemos tener conciencia de lo que estamos enfrentando. Entonces, esto nos lleva entonces a un nivel de responsabilidad, de forma que yo sé que si voy a construir una casa, en un sitio que está de alguna manera es vulnerable a efectos como estos, pues tengo que tomar precauciones, sean las que sean. Y lo que necesito hacer es conocer estas precauciones, conocer un poco más sobre qué es lo que debo hacer. Y entonces ahí es donde podemos interactuar muchos de nosotros. Nosotros tratamos de proporcionar algo de educación, digamos, en cuanto a qué es lo que se puede hacer, qué es lo que se debería hacer, en conjunto, claro, con los ingenieros especialistas en estructura, sobre todo, y en riesgo sísmico. Pero de alguna manera, digamos, es una serie de pasos que se van tomando, pero para mí el punto más importante es despertar la conciencia en la gente en general, de la responsabilidad que tenemos al construir como seres humanos en un ambiente que está expuesto. O sea, alguna vez uno de nuestros colegas que le tenemos mucho respeto, el doctor Sina Lomnitz, decano de los sismólogos en México, que sin ir más lejos, pues, estudió con Richter, el famoso Richter de la magnitud. Él nos decía, hay que fijarnos que los terremotos no matan a la gente, lo matan las construcciones que se le caen encima. O sea, un terremoto no va a matar, así como no mata a los animales, por ejemplo, que están fuera, porque no van a tener problema los animales que están en el campo libre, no les pasa nada en un terremoto. Hablando del terremoto, claro está, porque ya nos dejamos a un lado cosas como tsunamis, que pues ahí sí es otro punto aparte, ¿no? Pero esto es muy cierto, yo lo veo realmente así, o sea, somos nosotros mismos los que nos estamos matando, si lo vemos de esa forma, al no construir correctamente, ¿no? En un sitio que es vulnerable.
En el caso del doctor Castro, ¿qué elementos ve en ese norte de lograr ciudades más seguras? No, yo creo que la cultura de la prevención es esencial. Y tú ahí hablabas que a veces no se toman medidas por la pobreza. Yo creo que desastres como generan más pobreza que la prevención. O sea, sale más barato prevenir, o sea, invertir en infraestructura, en educación, en aspectos estratégicos de prevención de desastres, que esperarse que ocurra el desastre y entonces tener que gastar en reconstruir. O sea, es mucho más barato prevenir que reconstruir. Entonces la pobreza no debe ser pretexto. Y luego viene el aspecto político. O sea, planear esta cultura de la prevención es un aspecto a largo plazo. Y eso, por ejemplo, en culturas donde cada sexenio cambia todo el aparato administrativo, no funciona. Porque para el político dice, no, pues si el periodo de recurrencia del sismo es 10 años y yo dentro de 4 años ya salgo, pues yo no voy a invertir en eso. O sea, a mí invierto y luego el ganón es el que me... Entonces la estrategia aquí es que la ciudadanía tome las riendas. Así como tomó las riendas durante el evento, la táctica es de que educar a los ciudadanos que se den cuenta del riesgo que corren, de los riesgos que los rodean. Y entonces los mismos ciudadanos van a presionar a las autoridades para que hagan lo que debe de hacerse. Y los mismos ciudadanos, inclusive si tienen el nivel de educación, le pueden decir, mira, lo que necesito es de que vengas y hagas un estudio de microzonación. O mira, necesito que vengas y pongas un acelerógrafo en tal lugar porque no sabemos cuáles son los niveles de aceleración, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que la estrategia es educar a la ciudadanía y que la ciudadanía presione a los gobernantes para que hagan las cosas, porque es una inversión que a la larga va a prevenir pobreza. O sea, vamos a ver el caso de Haití. O sea, un desastre de estos quedó arruinado todo completamente. No, hubieran invertido un poco menos y no hubiera pasado esto. Claro, y desde el punto de vista social, en el caso nuestro acá en Venezuela, siempre intentando aprovechar la lectura que ustedes nos puedan aportar desde México, pues se han dado algunos avances. Precisamente ahorita, a propósito de este Congreso de Ingeniería, fueron presentados algunos logros, estudios de microzonificación que se están adelantando, pues, y digamos que hay como, no solamente desde el punto de vista académico, una mayor intensidad en la investigación sísmica, sino también que desde el punto de vista social se está produciendo como un despertar. Pero pareciera que necesitamos esos recordatorios trágicos de los eventos para no solamente que la sociedad haga sus reclamos respectivos, sino para que el propio Estado se enserie a veces o asuma con un mayor rigor y una mayor constancia la respuesta. Con el tema de la norma, del cumplimiento de la norma, está claro que también México, terremoto de México 85, pues reevaluaría todo el panorama constructivo. Comentábamos ayer un ratito mientras nos tomamos un café con el doctor Zúñiga que la Torre Mayor es un reto de ingeniería y de arquitectura bastante notorio en Ciudad de México, y uno ve eso y dice, oye, la ciencia al servicio de hacer construcciones más seguras. Pero yo le comentaba, bueno, doctor, pero eso que está allí no se puede replicar en la mayoría de las construcciones por el costo. Ustedes como ingenieros geofísicos, no como ingenieros civiles, pero como ingenieros geofísicos, de seguro que también cuando ven las ciudades, pues su aspiración es que cuando hay un evento fuerte, ningún edificio colapse. La ciencia ha logrado la ciencia de la ingeniería ha logrado muchos avances, pero igual todavía como que hay un camino largo entre la aplicación, el costo de lo que implica esas soluciones de ingeniería y la posibilidad de construcción, doctor Zúñiga. Bueno, sí, yo creo que la ciencia ha avanzado de tal manera que se puede hacer un edificio que soporte cualquier sismo que ocurra de cualquier nivel. Es más, un caso muy patente es lo ocurrido en Japón recientemente, con un sismo de tal magnitud, mayor de 9.1 según últimas investigaciones. Es un sismo gigante, sí, es un sismo gigante el que hemos tenido realmente pocos en los últimos 100 años, es el cuarto mayor que se conoce, empatado incluso con el de Sumatra. Este caso nos ejemplifica cómo la ingeniería ha llegado a tal nivel que las estructuras, por ejemplo, no se colapsaron debido al terremoto. No hubo un colapso
debido al terremoto. Hubieron desastres, como volvemos a mencionar el tsunami, hubieron construcciones que, claro, que fueron derribadas y arrasadas y arrastradas y de todo, pero por el tsunami, pero en sí el nivel de constructivo estructural fue adecuado y no se colapsaron tampoco los reactores, por ejemplo, nucleares que estaban justamente ahí, no se colapsaron por la vibración del sismo. Entonces el ejemplo de que se puede, se puede. Ahora, el punto es, claro, es cuestión económica más que nada. Pero si uno no tiene los medios para construir una estructura que esté perfectamente capacitada para resistir el mayor sismo que se pueda presentar en una zona, pues no debe hacerlo. Entonces debe construir otro tipo de edificios. Entonces la normatividad debe ser de forma que obliga a las personas a decir, tú quieres construir un edificio de 30 pisos, bueno, pues entonces tiene que incluir amortiguadores, etcétera, que son elementos muy costosos, como los de la Torre Mayor, y que los inversionistas están dispuestos a sufragar. A sufragarlo, pero con tal de que tengan ese edificio de 40 pisos en una zona súper expuesta a los sismos, ¿no? Es optimista también el doctor Castro cuando evalúa el avance técnico en ingeniería y ciudades más seguras. Eso pasó nuevamente, el ejemplo del temblor de 85. O sea, en lugares donde se colapsaron edificios, el gobierno dijo, no, pues es que aquí ya no volvemos a construir. Lo cual estuvo bien porque ya hay más zonas verdes. Pero los ingenieros mexicanos dijeron, no, es que cualquier punto de la Ciudad de México tenemos la tecnología para construir. O sea, el único problema es que va a salir más caro, pero no podemos dejar de construir porque no existe tecnología. La tecnología existe. Entonces yo creo que en estos casos pues fue una buena medida, ¿no? Es un lugar donde se identificaron problemas digamos geotécnicos. Entonces si no existe el recurso para construir, pues se construye en otro lado. Y lo mismo, ¿no? En una ciudad con tantísimos habitantes, tal vez es una oportunidad, lo cual ocurrió, de que se busquen nuevos horizontes. O sea, la gente se va a vivir a otros lugares, se crean fuentes de empleo y se descentraliza, ¿no? Entonces como que a la fuerza, sí, no queda otra. Vamos a hacer una nueva pausa. Le pedimos a nuestros invitados un pequeño break para identificar un mensaje institucional y regresamos con más de esta conversación sobre México, una elección sísmica para Latinoamérica. La Fundación para la Prevención del Riesgo Sísmico del Estado Mérida, Fundapris, a través del Ministerio del Poder Popular para la Educación, capacita a niños y jóvenes de la región en la identificación de los peligros de carácter sísmico, la evaluación de la seguridad de viviendas y el comportamiento apropiado ante una situación de desastres luego de la ocurrencia de un movimiento de tierra de gran envergadura. Y bien, continuamos con esta conversación con nuestros invitados, el doctor Francisco Ramón Zúñiga y el doctor Raúl Castro, que nos están ilustrando sobre toda esa experiencia Delfo que ellos han tenido en México y que por supuesto nos sirven como lección a nosotros. Y precisamente por allí va la pregunta para los dos. ¿Qué lecciones hemos sacado nosotros, otros países latinoamericanos, de esa experiencia en México y que ustedes toman como bandera, que es el terremoto de 1985? Bueno, por fortuna ha sido un ejemplo para todos los países de Latinoamérica, lo que ha pasado en México a nivel tanto de desastre como a nivel de respuesta. Y no se hizo esperar en muchos casos la respuesta en varios países. En el caso de Venezuela en particular, para mí es muy grato darme cuenta que los avances son notables, o sea, sobre todo ahora que he tenido oportunidad de platicar de cerca con nuestros colegas aquí venezolanos, y saber que pues están prácticamente llegando a la par en muchas cosas, en muchas situaciones, e incluso en algunas tengo que admitir que nos superan también en algunos avances, en particular de estudios de fallas, por ejemplo, de fallas activas. Entonces se ve que esto pues, ha trascendido y por fortuna ha trascendido de manera positiva, ¿no? También quisiéramos que trascendiera en todos sentidos a nivel de autoridades, por ejemplo, ¿no? En el caso de la Ciudad de México en particular, se tiene una buena conciencia y se tiene una buena normatividad. Digamos, hay muchas cosas que se han tomado en cuenta. Creemos que la normatividad sigue avanzando en la forma correcta, pero esto tampoco ha llegado a todo el país y nos hacen falta todavía buenas normativas en muchas ciudades de México, en donde el riesgo es diferente
tal vez es menor, pero sigue existiendo, y de esa manera ha sido un problema en ese caso, porque las autoridades todavía no se convencen de que puede existir un desastre también en esa situación. Perdón, ya que nombra eso, el tema de del centralismo o de la centralización a veces, aquí tendría yo que, no sé si me meto en un problema dando esta opinión, pero creo que no está tan centrado en Caracas. Ciertamente Caracas domina, porque la mayor cantidad de población pues está en Caracas, pero yo siento que en el caso venezolano, pues Mérida, donde estamos en este momento, es un ejemplo importante de cómo muchas iniciativas importantes dirigidas por el propio Estado a el tema sísmico, pues no necesariamente se concentran en la capital. De todas maneras, entiendo que Ciudad de México es un caso excepcional, pues estamos hablando de una de las ciudades más grandes del mundo, entre las 5 más grandes del mundo, no sé, a veces aparece inclusive el rango de primera en cuanto a población, y es una centrífuga impresionante desde el punto de vista urbano, y entonces la tentación es Ciudad de México. El sismo de 2010 en el norte de México, que a Dios gracias, visto desde acá, tuvo una respuesta estructural, digamos, muy bien positiva, es decir, un sismo de más de 7 grados de magnitud, pues no hubo, que fue de la misma magnitud que el de Puerto Príncipe en Haití, no generó prácticamente ningún daño. Entonces uno desde la distancia vio eso y dijo, oye, qué bien por los mexicanos, no están igual que el caso chileno, que también fue bien, un ejemplo interesante. Pero el tema del centralismo a veces como que puede restringir respuestas interesantes. ¿Qué nos comenta el doctor Castro al respecto? Sí, ese también es otro caso interesante en el sentido de que, o sea, en Mexicali en los últimos 10 años ha habido inversión importante, inclusive inversión extranjera. Y de hecho esto al principio en el caso de prevención de desastres era un poco problemático porque, digamos, gobernadores anteriores del estado decían, no quiero que hablen aquí de sismo porque ahuyentan la inversión. Entonces la inversión llegó, pero también llegó el sismo. Y el sismo lo sintió el gobernador, no el que decía eso, sino el nuevo, que vive en Mexicali, y lo sintió muy fuerte y se espantó. Y así como él se espantaron empresarios, al grado de que mucha de la inversión de infraestructura para monitoreo de sismos, y en particular instrumentación de aceleración, actualmente la está patrocinando la iniciativa privada. O sea, son los empresarios que dijeron, bueno, nos organizamos, ponemos una bolsa y compren por favor acelerógrafos, porque quiero uno en mi empresa, otro aquí, para tener un control. Entonces esa fue otra lección interesante. O sea, cuando la gente ve el problema y dice, el gobierno no va a hacer nada, pero yo lo puedo hacer, y lo hace, ¿no? Y entonces hay una ya red acelerográfica en Mexicali, patrocinada por los empresarios. Esto es algo inédito en México, o sea, no pasaba, ¿no? Entonces yo creo que también hubo un poco de suerte que el sismo haya ocurrido donde ocurrió. O sea, son 50 kilómetros al oeste de la ciudad de Mexicali, que igual registra muchas amplificaciones, y ocurrió en una parte donde hay unas sierras. Yo creo que las sierras como que enfocaron la energía sísmica en una dirección diferente de la ciudad. Si hubiera sido en la falla que está ahí en la ciudad, otra historia sería. Con todo lo que hemos hablado, y ustedes lo han dicho, que pareciera que en el terremoto de 1985 hubo una ruptura entre un antes y un después de esta circunstancia. ¿Cómo asumieron los investigadores esta nueva realidad con este terremoto de 1985, y en donde ustedes se han afianzado como experiencia para resaltar? Bueno, hay, decíamos ya, muchas enseñanzas en este sentido, pero la primera enseñanza es que se tenía un cierto nivel sugerido para las construcciones, lo que se le llama un espectro de respuesta, de acuerdo a lo que había pasado antes. Era pues, obviamente tomado en la historia que se tenía, en particular un sismo que ocurrió en 1957, que es de todos recordado porque tenemos un monumento en la Ciudad de México que es la columna de la Independencia, con un ángel encima, y pues la derribó el ángel, y así decir, le llamamos el terremoto del ángel, a ese terremoto del 57. Ese es el que había sentado la pauta a la normatividad.
viene el sismo del 85 y sobrepasa los niveles completamente que se tenían y no se esperaba. Entonces, pues obviamente esto es una llamada de atención para todos los que estaban trabajando en ese momento. Yo en personal ahí sí no puedo darme ningún crédito, pero se percataron de que, claro, las previsiones no eran adecuadas, estaban considerándose energías que podían ser sobrepasadas en cualquier momento, como fueron. Y bueno, esto ha despertado investigación en más de un sentido, en el sentido de, pues, del sitio, en el sentido de las estructuras, en el sentido de la propia generación de energía en la costa del Pacífico. Entonces, son muchas las lecciones que nos ha dado este sismo y nos seguirá dando realmente. El doctor Castro, ¿qué nos dice el doctor Raúl Castro en esa experiencia? Un poquito, yo creo que la intención en ese era como que más intimista, más personal. Ustedes como investigadores, nos enteramos y lo leímos acá, que ustedes se hicieron ingenieros geofísicos en 1980, 5 años después, y todavía ustedes haciendo sus estudios de posgrado. Ocurre esto para unos... no todo el mundo lo iba a ver como ustedes. Ustedes estaban como en la primera línea de esa batalla, ustedes eran soldados de la primera línea de batalla. Entonces, la visión para ustedes tal vez, no vamos a decir que fue distinta a la del ciudadano común, pero evidentemente tenía una visión. ¿Qué hubo? ¿Qué operó en ustedes ante esa realidad? Somos geofísicos, tenemos el traje puesto, el traje de combate, y acaba de ocurrir frente a nosotros esta situación. Yo le voy a platicar mi experiencia, porque yo viví ese sismo. Estaba en la Ciudad de México en esa época, viviendo en un edificio de 4 pisos. Entonces ocurre el sismo más o menos a la hora del desayuno, y ya de cuenta que estoy en un barco, ¿no? O sea, tuve que llegar al boiler, a cerrar el gas, agarrándome de las paredes. Entonces termina, esto es un movimiento que se siente intensamente por cerca, en donde yo estaba, cerca de 1 minuto. Una eternidad. Una eternidad. Entonces termina, y yo en esa época estaba trabajando en la UNAM, Instituto de Ingeniería, y cada vez que temblaba, nuestra consigna es salir al campo, poner instrumentos y medir el área de ruptura a través de las réplicas. Entonces en mi mente es tiempo de empacar, irme a la universidad y verificar que el edificio está más o menos bien. Pasé por la casa de mis papás, pues el edificio se ve bien, bueno, ahí nos vemos, me voy a la universidad, empacamos los instrumentos y nos vamos al campo. Y en la carretera, oyendo el radio, empiezo a oír que se colapsó el edificio fulanito, y en el camino de mi casa a la universidad no me percaté de la magnitud del evento, ¿no? Estuve en el campo midiendo réplicas, y mientras estaba ocurriendo toda esta catástrofe y todo, entonces yo concentrado en la parte científica, ¿no? Ya después regresé y pues siguiendo procesando los datos, pero ya motivado ya por este efecto, ¿no? Entonces tuve, digamos, poco, mi contacto con el evento fue pues casi de trabajo, ¿no? Desde el principio, o sea, pude darle el seguimiento Bueno, desesperado. Vamos a hacer, Andrés, una última pausa, nuestro operador Andrés Prusca, y vamos a regresar ya con unos minutos finales para pues intentar darle circularidad a esta conversación. Hay hombres y mujeres voluntarios que exploran los rincones más recónditos de los Andes en busca de signos, señales de movimientos del planeta. Ellos son el equipo que le da vida a Fundapris, la Fundación para la Prevención del Riesgo Sísmico. En Fundapris, hacemos de la investigación una herramienta preventiva. Bien, continuamos en Información a Todo Riesgo, ya en los minutos finales. Nos han dicho que nos quedan 5 minutos, vamos a intentar aprovecharlos al máximo. Hoy en este programa muy especial les recordamos que estamos con el doctor Francisco Ramón Zúñiga y el doctor Raúl Castro, ambos geofísicos de la Universidad Autónoma de México. Estuvieron y están todavía aquí en Mérida, creo que van a estar unos días más por acá. A propósito del Congreso de Ingeniería Sísmica, agradecemos al amigo Oscar Ramírez, quien nos ayudó a contactar a estos distinguidos invitados de la ciudad. En nombre de la ciudad, pues también le damos esa bienvenida, y ojalá pues esto que queda les pueda servir para un poco conocernos.
después de conocer brevemente esa caracterización que nos acaban ustedes de hacer de México, ¿qué similitudes? Ustedes ya vienen de un congreso, han hablado un poquito con sus pares venezolanos sobre el tema sísmico. En este punto donde estamos parados como latinoamericanos, después de haber vivido la experiencia de México, la experiencia de Haití, la experiencia chilena, la experiencia colombiana, que también tiene mucho que decir al respecto, ustedes como especialistas, ¿hacia dónde creen que deberíamos orientar? Sé que pedir recomendaciones en este tema es como prácticamente pues arar en un mar muy vasto, pero como especialista, por lo menos desde el punto de vista personal, como profesionales, ¿hacia dónde creen que deberíamos estar orientando nosotros las intenciones como países dentro del tema el tema sísmico? Bueno, mi opinión es que el punto clave, la palabra clave es prevención. Prevención ¿en qué sentido? Pues en todos los sentidos. Debemos, tanto a nivel en el hogar, nosotros estar prevenidos y saber que vivimos en una situación de riesgo, saber que existe el riesgo y entonces tenerlo en mente, digamos, saber que estamos expuestos. Ese sería un primer punto. Por el otro lado, la situación es recomendar seguir insistiendo a las autoridades de que la normatividad debe ser acorde a las condiciones de cada zona. Y esta normatividad no solamente es cosa de sacarla, sino también tener seguimiento de esta normatividad. Entonces, debe ser una actividad prioritaria de cualquiera de nuestras autoridades en nuestros países, el tener no solamente el apoyar la creación de la normatividad que sea responsable, sino también el seguimiento, que haya formas de tener seguimiento. Sí, mi comentario es de que la sismicidad es un fenómeno global, o sea, no nos escapamos, especialmente los países que estamos en algún límite de placas, no podemos decir lo que pasó en Japón no va a pasar en México, lo que pasó en Indonesia no va a pasar en México. Hay fenómenos que están asociados, por ejemplo el fenómeno de los tsunamis. Ese es otro aspecto que no tocamos, pero son eventos muy lejanos que se propagan prácticamente de manera global, ¿no? Entonces yo creo que aquí el mensaje es de que hay fenómenos en la naturaleza como de los sismos que no solo pasan en países en particular, o sea, es un fenómeno global y pasan en muchas partes del mundo y hay que identificar en dónde. Y si ya identificamos que Venezuela es uno y que ya identificamos que México es otro, pues hay que aprender de las lecciones que pasan de todo el mundo, ¿no? Bueno, muchísimas gracias al doctor Francisco Ramón Zúñiga, quien habló últimamente fue el doctor Raúl Castro. De verdad agradecidísimos por la deferencia que tuvieron de apartar unos minutos de su tiempo, de su valioso tiempo para acompañarnos, pero creemos que lo que nos han contado es de mucha utilidad para los merideños, para los venezolanos y, como no, para todos los latinoamericanos. Así que reiterar el agradecimiento. Decirles muy brevemente, porque nos quedan son segundos, que mañana es 9 de julio, estamos conmemoraremos los venezolanos un nuevo aniversario del terremoto de Cariaco. Recuerden que fue el último gran terremoto sufrido en suelo venezolano, ocurrió en la población de Cariaco, afectó también la ciudad de Cumaná, en el estado Sucre. Hubo 76 personas que murieron. Lamentablemente, buena parte de esos muertos fueron niños y niñas de algunas escuelas cuyas estructuras colapsaron. Ya se aprendió la lección de Cariaco en el sentido constructivo. Ojalá que esa fecha de mañana nos pueda servir un poco para recordar la responsabilidad que como ciudadanos tenemos, como nos advirtieron nuestros invitados, de ser exigentes en el sentido, ¿verdad?, responsable de la palabra con nuestras autoridades, recordarles la deuda que tienen todavía con muchas estructuras que aún siguen el mismo tipo de construcción, que colapsaron y no han sido estructuralmente acometidas. Y esta fecha de mañana, que no sea simplemente un recordatorio más, sino que nos sirva para ser exigentes con nuestras autoridades y ser responsables, y que nuestras autoridades, por supuesto, se pongan a tono con esa exigencia, Nilsa. Así es, Adelfo. Bueno, el lunes va a aparecer en el Diario de los Andes parte de la conversación que tuvimos hoy con nuestros invitados, y decirles que para el programa grabado pueden entrar a la dirección www.sigirconc.org
en la sección novedades. A mitad de semana va a estar este programa allí colgadito. Ustedes pueden entrar allí y escucharlo nuevamente si desean. Así es, Adelfo, y si también desean escribirnos y darnos su opinión sobre los programas que han oído, sobre nuestros invitados, también pueden hacerlo a nuestro correo electrónico a todoriesgo@sigir.org. También pueden llamarnos a nuestra oficina, el 0274-658-8206, que es la oficina del Sigir, Adelfo. Sí, hoy estuvimos trabajando para todos ustedes. Primero estuvo Luis, ¿verdad? O Mario Uzcategui, y ahora está Andrés Plusca. Han cambiado también como asesor de los contenidos del programa está el doctor Alejandro Liñayo. En la asistencia de producción, el profesor Iván Chacón. En la edición y montaje, Gerardo Montes. En la dirección de la FM 100.9, Enrique Torres. Les recordamos que el programa llegó a todos ustedes gracias al apoyo del Centro de Investigación en Gestión Integral de Riesgo SIGIR y de la Fundación para la Prevención del Riesgo Sísmico Fundapris, instituciones que reciben el respaldo de Total Oil and Gas Venezuela. Tuvimos el gusto de compartir con ustedes Nils Agulfo, CNP 6779. Y quien les habla, Adelfo Solarte, con el CNP 8965. Recuerden nuestro lema. Así es, Adelfo, para que el desastre no nos alcance. Nos vemos el próximo y nos escuchamos el próximo viernes. Sonidos que afirman nuestra